Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y hoy estamos para hacer una breve introducción de un comentario de Alejandro Bermúdez en Punto de Vista, donde hablaba y relataba pues una carta que había recibido con respecto a cómo él trata y ha tratado el tema de fiducia supplicans y cómo comenta y habla sobre el cardenal Tucho Fernández y sobre la situación alrededor de fiducia con respecto al Papa. Hay tres elementos, tres partes, ¿no? Una primera donde Alejandro Bermúdez lee una parte de la carta de la seguidora de sus programas y que, bueno, pues es una carta donde la persona que escribe intenta pues ser condescendiente con las partes que critican al Papa, es decir, no está bien que le critiquemos y que hablemos mal del Papa, viene a decir, y que además debemos tener más caridad cristiana, etcétera, etcétera. La carta es una carta que podríamos firmar cualquiera de nosotros porque es de buenas intenciones. Todo aquel que está cercano y que vive dentro de la Iglesia, pues lo que quiere es que la Iglesia sea una parte del reino de los cielos y que esté ya presente aquí. La segunda parte que hace Alejandro Bermúdez, pues viene a explicar que pues el Papa hace lo que hace, pero porque tiene consejeros. Y pues bueno, pues gasta unos cuantos minutos intentando justificar las actuaciones del Papa a lo largo de su pontificado. Y intenta disculpar, sería la palabra en castellano, disculpar de sus actuaciones en la medida que no puede estar al cabo de la calle de todos los temas y por lo tanto tiene que asesorarse de personas, de clérigos, incluso de laicos que bueno, pues intentan aportarle memorándums para tomar decisiones de gobierno. Que no tiene nada que ver con la silla de Pedro. Gobernar la Iglesia no es la silla de Pedro. Gobierna por autoridad, pero no es la silla de Pedro. No tenemos que confundir una patata con una manzana. Es decir, gobernar la Iglesia es una acción y por otra parte, la autoridad que le viene conferida por Cristo, por el Espíritu Santo, como sucesor de Pedro, es otra parte. ¿Que confluyen? Pueden confluir, pero no tienen por qué confluir. Es decir, puede haber elementos entre el Papa y el gobierno de la Iglesia que se suceden, que esos son los dicasterios en buena medida. Pero en este caso, en el caso de fiducia supplicans, el documento que sacó el dicasterio para la doctrina de la fe llevaba la firma del Papa. Bien, hasta allí Alejandro Bermúdez hace su segunda parte del podcast donde intenta explicar e intenta aportar las disculpas de las tomas de decisiones. Pero en la tercera parte, Alejandro Bermúdez, pues vamos a decir que se desarbola el pelo y empieza a decir, pues bueno, pues que hay actuaciones que ha tenido el Papa que no son, dentro del gobierno de la Iglesia, no son las más adecuadas. Y cita dos en concreto. Una, y todo lo que estoy comentando vendrá a posteriori, cita el tema de cuando habló del tema de tener hijos y de la reproducción, que no me atrevo ni a decir ni a repetir la frase que dijo el Santo Padre, porque me parece muy poco favorable para las personas que tienen hijos, ¿no? Y claro, y la realidad es que esta tercera parte que hace Alejandro Bermúdez es la realidad. Es decir, intentar justificar las actuaciones del Papa o lo que dice el Papa porque a veces no está bien asesorado, pues bien, lo podemos aceptar. Pero el problema es cuando intentamos minusvalorar sus capacidades por sus aciertos. Pero claro, es que son muchas actuaciones. Es decir, aquí en Perlas Cristianas hemos citado todas las actuaciones que a lo largo de estos 13 años hemos entendido que nos entendían, ¿vale? ¿Cuáles son estas? Pues ya saben, lo del rollo del acuerdo secreto con China, el tema de las religiones abrahámicas. No vamos a seguir porque el que quiera seguir y conocer el tema está publicado en Perlas Cristianas y en literatura católica de actualidad. Con lo cual, la realidad es que a fecha de hoy tenemos una iglesia de confusión. Esa es la realidad para los católicos. Para los católicos que son más favorables a esa iglesia en salida, abierta,
menos litúrgica, menos tradicionalista, pues están encantados porque consideran que esta es la iglesia que siempre deberíamos haber tenido. Lo que pasa es que, claro, se olvidan estas personas que piensan esto, que si hubiéramos tenido esta iglesia tan maravillosa, nunca hubiéramos llegado aquí, porque hemos llegado aquí gracias a que la iglesia ha seguido la tradición apostólica, el magisterio y la tradición y la escritura, con lo cual, si no hubiera existido esa iglesia tradicional, no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Además de eso, existe un enfrentamiento en esta iglesia actual entre lo que dicen la iglesia en apertura y la que acepta todo el mundo y que cabe todo el mundo, todos, incluso yo, que soy un pecador con mayúsculas, pues resulta que los tradicionalistas no caben, que los tradicionalistas son aquellos que lo que quieren es acercarse en la liturgia al Dios sacramental y vivir de una forma en adoración su situación sacramental. En esto, yo nunca, como dice bien Alejandro Bermúdez, somos muchos de los que nunca tendremos la oportunidad de ir a una celebración tradicional. Lo dice perfectamente, porque yo soy uno de ellos. Cuando estuve viviendo en Irlanda, cada 3 domingos había una misa en latín tradicional, porque la llaman ahora. Allí la llamaban Latin Mass, ¿vale? No fui porque, pues me parecía curioso que hubiera, pero no tampoco veía una gran diferencia. En mi parroquia se celebraba la misa con una liturgia suficiente. Para que se hagan una idea con respecto a lo que es la misa aquí en España, que también está publicado en Perlas Cristianas, pues nos poníamos de pie para escuchar el Evangelio, nos sentábamos para escuchar la homilía del sacerdote y nos poníamos de pie de nuevo cuando terminaba la iglesia cuando terminaba, el sacerdote para darnos la bendición. El resto del tiempo estábamos de rodillas. ¿Sí? ¿Lo han oído bien? Estábamos de rodillas, prácticamente como en la misa en latín tradicional. Y eso era una misa normal, no era una misa en latín, era en inglés y era el rito que todos vivimos en cualquier parroquia católica hasta la fecha. La comunión la impartían laicos también, con lo cual, pues tampoco era aquello, ¿verdad? Y luego todo el mundo que se acercaba a la comunión comulgaba en la boca y había algunas personas que comulgaban en la mano, que hoy en día, ahora ya prácticamente todo el mundo comulga en la mano, 4 aves raris comulgan en la boca. Y luego, pues lo típico, ¿no? Lo que siempre decimos, comulga todo el mundo, todos los fieles, pero los confesionarios están vacíos. O sea, esta es la situación. En esta iglesia de confusión, pues es una iglesia que no le vamos a echar toda la responsabilidad al Papa Francisco, porque evidentemente la iglesia y las debilidades de la iglesia dentro de una sociedad podemos considerar pagana, pues ya estaban antes del Papa Francisco. O sea, la sociedad no era un dechado católico en donde rezumara. Es decir, había un montón de países en Europa que habían aprobado ya el aborto, que las leyes del divorcio existen desde hace 30 años. Es decir, eran unas sociedades que desde el punto de vista católico poco tienen que ver, porque dentro de la Iglesia Católica tengo que recordar que no existe el divorcio. Es decir, eso lo tienen que saber todos aquellos que nos están escuchando. Que en la sociedad civil existe el divorcio, pero en la Iglesia Católica no existe el divorcio. Existe la nulidad del matrimonio, pero no el divorcio. Entonces, en esa situación, pues el Papa Francisco entró en su pontificado y pues encontró con una situación. La evaluación que podemos hacer, esa evaluación que hace Alejandro Bermúdez, ¿es más responsable el Papa Francisco que no? Pues probablemente sí, porque el grado de confusión en la que estamos sumidos los católicos a fecha de hoy, pues es grande. ¿Por qué? Pues porque los que creen que tiene que ser la Iglesia en apertura y en salida, que dice el Papa Francisco, están mirando de reojo a los que viven una Iglesia, pues probablemente mucho más litúrgica, más sacramental y más cercana a lo que yo personalmente he vivido. Esta es la situación. Alejandro Bermúdez,
parte en su podcast de una carta, continúa intentando justificar y apelando a los consejeros del Papa como que son poco acertados, y termina dejando claro que en la parte del pontificado del Papa Francisco pues ha ido claramente contra los tradicionalistas, porque así son sus actuaciones de gobierno, pero sin embargo ha dejado con mucha manga larga, mucha laxitud a arzobispos que bueno, pues han tenido comportamientos que Alejandro Bermúdez lo relata en su podcast que va a venir a continuación. Y ya termino mi aportación diciendo que Alejandro Bermúdez es una gran persona que hace una labor fabulosa, pero que, claro, dar trigo y tener ya el granero lleno es complicado. Y Alejandro lo intenta, pero es difícil. Me recuerda en esto al padre Fortea, que también intenta dar trigo y tener el granero lleno, y es también complicado. En mi caso, pues yo ¿para qué les voy a mentir? Yo intento aportar en Perlas Cristianas una visión que me sirva a mí, porque no olviden que Perlas Cristianas no excede el tamaño y la medida de algo que es mis lecturas, mis audiciones, mis vídeos, que creo que pueden ser de interés para otros y que otros los cojan, los escuchen y los valoren y tengan su opinión. Y todo dentro de la Iglesia Católica. Que católico es un ser universal, eso no lo podemos olvidar. Y que ser católico, lo fundamental es tener una vida sacramental, y que los sacerdotes administran la vida sacramental de los fieles. Y fiel soy yo. Con lo cual estoy dentro de la Iglesia Católica fundamentalmente porque hay vida sacramental. El día que no haya vida sacramental dentro de la Iglesia Católica y por circunstancias la administración de los sacramentos se termine, pues entonces dejaremos de ser católicos. Seremos simplemente y llanamente protestantes. Y como ya he repetido en otros vídeos anteriores, si hubiera querido ser protestante, anglicano o cualquier otra diatriba de iglesia separada luterana, pues lo hubiera sido hace años, porque empecé a dar vueltas por países anglosajones con muy pocos años, con 27 años, con lo cual hubiera podido escoger el camino anglicano o el camino baptista o cualquier otro camino. Pero no, yo siempre pensé que mi camino era el católico, la vida sacramental, y aguantar el chaparrón de lo que es el vivir como católico, la vida sacramental, y viviendo pues la aceptación de tus debilidades y acercándote al sacramento de la penitencia para recibir la Eucaristía en plenitud. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, que es de Alejandro Bermúdez, de el podcast que lo podríamos titular Dar trigo manteniendo el granero lleno. Pero se lo dejo y disfruten con él. Y sobre todo recen mucho por la Iglesia para que cada vez estemos más cerca de Cristo. Y que el Santo Padre firme sus documentos como vicario de Cristo, que eso sería muy bonito. Hasta la siguiente, chao.